Xin chao, fellas. Xin chao, fellas. Estamos en Saigón, en Ho Chi Minh. Sigo acompañado de mis catalanes, Jordi y Estel. Ho Chi Minh, la ciudad que en algunos blogs dicen que es la que tiene más motos del mundo. Sí, también lo he leído. La realidad es que es un caos de ciudad. Y os enseño unas pocas imágenes de las motos de Ho Chi Minh. Después de ver el caos que es Ho Chi Minh y en general Vietnam, estoy en el Palacio de la Reunificación. Antes se llamaba el Palacio de la Independencia y aquí, en esta puerta que tengo detrás, sucedió un hecho histórico. A las 10:45 del 30 de abril de 1975, un tanque del norte de Vietnam penetró por esa puerta y en ese momento se declaró el fin de la guerra de Vietnam contra Estados Unidos y el norte y el sur de Vietnam. Es el penúltimo vídeo de Vietnam, es el vídeo donde os voy a contar un poco la historia de Vietnam. Aquí en Ho Chi Minh se hace deporte. He retado a mi amigo Jordi a... Hombres, hombres. 3, 1. I'm gonna give you my heart, 'cause you're a sky, 'cause you're Mala la va, Too easy, too easy. Lesionado. 'cause you lie. Los franceses tuvieron mucha más influencia en el sur de Vietnam y se nota en muchos detalles, como en esta iglesia que se llama la Notre Dame de Ho Chi Minh. También recordáis que hay la Notre Dame de Hanoi, que era un estilo diferente, que os dejo el vídeo aquí, lo podéis ver. Yeah, if you do. Justo al lado de la Notre Dame de Ho Chi Minh está la oficina central de correos, construida por alguien muy famoso. El estilo es casi parecido, o sea, si veis esto podéis identificar la Torre Eiffel, ¿no? Es clavada. Gustave Eiffel construyó esta oficina central de correos de Ho Chi Minh. Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I wanna die in your arms. Oh, oh. 'Cause you can lie a little more, it gets dark. Como cualquier ciudad tiene su mercado. Souvenirs, ropa, comida. Cause in the sky full of stars, I think I see you. I think I see you. Y aquí me encuentro en el Khao San Road de Ho Chi Minh, la popular calle de fiesta de la capital de Tailandia. Y hasta aquí el primer día en Ho Chi Minh, básicamente una caminata por el centro. Hay 4 cositas que ver y un poco ver el día a día, la vida de Ho Chi Minh, la vida caótica. Nos vemos mañana, que vamos a ver la historia de Vietnam. Y amanece el segundo día en Ho Chi Minh, un día triste, un día de despedidas. Jordi,
de Tarragona se nos va, se va para Camboya con su moto y nada, vamos a llorar yo y Esther ahora. Estamos muy tristes. Fans, también velas, velas. Tiene que mejorar esos speech. Adiós. Dale. Y estoy en el Museo de la Guerra de Ho Chi Minh para contaros un poco la historia de Vietnam. Cuando la guerra de independencia de la colonia francesa, durante el 1945 y 1954, Estados Unidos apoyó a Francia para intentar mantener Vietnam, pero finalmente Francia renunció, Francia perdió y Vietnam se convirtió en independiente. Pero aún así, Estados Unidos quiso mantener el control sobre Vietnam y además el auge del Partido Comunista de Vietnam no ayudó para que los Estados Unidos retirara todas sus tropas y su poder, y por ese motivo Estados Unidos y Vietnam del Norte sobre todo entraron en un conflicto que derivó a la guerra de Vietnam. Eso llevó a una guerra de bastantes años con más de 3 millones de muertos y, como cualquier guerra, muchas historias tristes. Entonces en este museo es lo que se puede ver, muchas fotos, es muy gráfico, imágenes muy tristes, pero que te dan cuenta de la realidad y como una guerra casi no soluciona nada, solo hace que matar inocentes y destrozar muchas vidas. ¿Para qué? Para nada. Otro de los motivos de la guerra era la lucha contra el comunismo, cosa que era contrario a Estados Unidos. Todas las fuerzas comunistas del mundo apoyaron a los vietnamitas, al Viet Cong, en la lucha contra el gobierno de Saigón y los Estados Unidos. Aparte de usar las armas tradicionales, los americanos utilizaron el agente naranja, una arma química donde destruyó y perjudicó a muchas vidas y sigue perjudicando ahora porque se transmite, es como la radiación, y muchas malformaciones, muchas imágenes duras que hay aquí por ver, niños con la cabeza súper grande o con la cabeza deformada, solo por la intoxicación de ese químico que lanzaron las tropas americanas durante toda la guerra. Y para saber más cómo finalmente terminó la guerra y cómo finalmente las tropas del norte, el Viet Cong, se impuso a los americanos, os lo voy a contar en otro sitio. A 50 kilómetros de Ho Chi Minh se encuentra el sistema de túneles que fue clave contra la resistencia en la guerra de Vietnam contra los americanos. Los túneles más turísticos son los Cu Chi Tunnels. Nosotros hemos venido a los Ben Duoc, que están un poquito más lejos y en teoría el estado de conservación es más real, o sea, es como estaba en esa época. No hay tantos turistas, de hecho estamos solos, no hay nadie más. Su día a día era estar en esos túneles para no morir, para poder atacar en sorpresa a los americanos y poder resistir, básicamente. Es un bosque, como se puede ver, donde representa que debajo de nuestros pies hay un sistema de túneles de más de 200 kilómetros. Fue el centro de operaciones, el centro de resistencia y donde los vietnamitas del Viet Cong consiguió resistir y vencer a Estados Unidos. Y este era como entraban y salían de los túneles. Ahora los han hecho más grandes para los turistas. O sea, antes eran más pequeños. Los americanos aquí no entraban. Estos eran los agujeros para poder disparar. En el sistema de respiración, una piedra así que tiene agujeritos y así entra el aire. Con la entrada viene el guía incluido. Durante la guerra de Francia se hicieron unos 45 kilómetros para esconderse, pero durante la guerra con los americanos se extendió a 200 kilómetros más los 45. Hacía un conjunto de 245 que conectaba hasta 6 ciudades cerca de Cu Chi, y aparte de para esconderse, esta vez también era para combatir al enemigo. Durante todo el paseo por el bosque se pueden ver cráteres de bombas.
una de las trampas para matar americanos. Ahora entramos a un búnker que era utilizado como hospital. Empezamos a ir por los túneles. Tienes que ir agachadito. Ahora entramos a lo que es la sala de reuniones, túnel pequeñito, que no sé si voy a caber yo con el gorro. Y desde esta sala es donde se reunían. Aquí tenemos a los soldados y al dirigente que daba las órdenes cómo atacar a los americanos mientras tomaban un té. El sistema es un laberinto total. Desde aquí os voy a contar un poco lo que tenía que ser la vida aquí. Yo soy bajito y estoy agachado, pero mirad, yo ya toco. Por suerte los vietnamitas son más o menos de mi estatura. Este complejo era buenísimo para sorprender a los americanos. Si los americanos estaban desde un sitio, tenían 250 kilómetros, solo se tenían que mover por aquí, esto que es un laberinto completamente, y sorprenderlos, atacar por detrás, y así es como vencieron, y fue una de las armas letales del Viet Cong para terminar con el asedio de los americanos. Ayer nos despedimos de Jordi, hoy me despido de Estel. Se acaba la aventura en Ho Chi Minh. Es una ciudad simplemente muy caótica que tiene algunas cosas que ver. Sobre todo lo que he descubierto más aquí es la historia de Vietnam junto con Estel, la cual me despido. Ha sido un viaje, bueno, impresionante. ¿Qué te ha parecido Ho Chi Minh y Vietnam? Vietnam me ha encantado. Ho Chi Minh es un caos, pero creo que hay que verlo, porque es parte de la esencia de Vietnam. Exacto, es la esencia, es caos, ciudad, ruido, motos, muchas motos. Hay que verlo. Ya sabéis, si os ha gustado el vídeo, dale mucho like, seguidme en mi Instagram, suscribiros a mi canal, activad la campanita. Toca despedirse de Vietnam, toca despedirse del sombrerito. El sombrerito no vuelve conmigo, se queda aquí en Vietnam. Y adiós, chicos de Vietnam. También Vietnam.